Hola, por fin los países de la Unión Europea, reunidos en el Consejo Europeo, donde están los jefes de Estado o presidentes de gobierno, han llegado a un acuerdo para poner en marcha un plan de reconstrucción para hacer frente al daño económico y social tan impresionante que está produciendo y que va a seguir produciendo la pandemia de la COVID-19. El acuerdo, sin duda, es un hito histórico, es un hecho de gran importancia. Nadie lo puede negar, creo yo. Es primero de gran importancia por el hecho de que se haya podido suscribir un acuerdo, porque ya estaba pasándose la frontera de lo inadmisible. Era verdaderamente escandaloso que los gobiernos europeos no lograran ponerse de acuerdo en lo más importante para hacer frente a una pandemia que está sembrando miles de muertos en Europa. También es un hito histórico porque va a permitir que en las economías europeas se pongan en marcha, en movimiento, pues una cantidad de dinero verdaderamente muy grande. 750.000 millones de euros es una cantidad sin duda importante, 140.000 millones más o menos a España, por ejemplo, pues que va a permitir que los diferentes países de la Unión Europea lleven a cabo muchas inversiones, muchos proyectos que van a permitir, o si se hacen bien las cosas, que se cree empleo y que la economía europea no entre en una fatalidad impresionante. Y yo creo que también es un acuerdo importante, histórico, ¿por qué no decirlo? Porque de alguna manera rompe un discurso, por lo menos sobre el papel y por lo menos de momento, que hasta ahora había sido dominante en la Unión Europea y que consistía en decir que para hacer frente a las crisis lo que había que hacer era reducir los gastos y aplicar lo que ellos llamaban políticas de austeridad, y que se ha visto en la crisis anterior que era una política que ni reducía la deuda, como se decía, ni permitía crear empleo, ni permitía que las economías se recuperaran con el brío suficiente. Así que no me cuesta ningún trabajo, todo lo contrario, decir que se trata de un acuerdo histórico, importante, positivo y que sin duda va a permitir resolver muchos problemas en Europa. Pero dicho eso, yo creo que sería una irresponsabilidad o un engaño no tener presente que este acuerdo tiene también otros flecos, otras lagunas, otros aspectos, no ya críticos, sino incluso negativos, que hay que tener igualmente presentes, porque si no, pues solamente se ve un lado de las cosas. Y lo que estamos viendo estos días en las televisiones es que los periodistas, la mayoría de los economistas, los políticos, en fin, se dedican a decir que esto es un hecho inaudito, impresionante, positivo, histórico, pero no mencionan, como digo, otras cuestiones que son, a mi modesto modo de ver las cosas, pues igualmente muy importantes. Voy a mencionar las que yo creo que son las más relevantes. En primer lugar, ya he dicho, y eso va por delante, que es una cantidad muy grande de dinero la que se va a poner en movimiento a través de los presupuestos de la Unión Europea. Pero ojo, es una cantidad insuficiente. No nos engañemos, no nos engañemos. Es una cantidad insuficiente. La mejor prueba de ello es que el Parlamento Europeo había reclamado 2 billones de euros en inversiones en esfuerzo presupuestario. Hombre, si el Parlamento Europeo reclama 2 billones y el dinero que se pone en Europa es 750.000 millones de euros, lo que yo me pregunto es qué tipo de parlamentarios europeos tenemos, que ahora consideran un éxito una cantidad tan reducida en comparación con lo que pedían, ¿no? O eran unos frívolos cuando hablaban de 2 billones de euros, o son ahora unos sinvergüenzas cuando dicen que 750.000 millones
es un éxito. Las dos cosas no pueden ser compatibles. Así que, a mi modo de ver, se trata de una cantidad insuficiente. No digo que sea escasa, digo que es insuficiente. Fíjense, además, hay que tener presente el esfuerzo que ya están haciendo los países. Miren, Alemania, Francia han inyectado ya en sus economías o van a inyectar de manera inmediata alrededor de un 15%, 14-15% de su Producto Interior Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, según la última revisión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. España el 3,2%, Italia más o menos el 5%. Fíjense ustedes qué diferencia se está generando en estos momentos tan difíciles. Si eso no se compensa, si no se impulsa a quienes menos capacidad de gasto han tenido, pues lo que va a ser inevitable con esta insuficiencia de recursos es que aumenten las divergencias en Europa. Sobre todo esto hay que tenerlo presente, porque es verdad que, como he dicho, es mucho dinero, pero ojo que estos 750.000 millones conllevan recortes en otros programas de gastos previamente aprobados, con lo cual significa que en realidad el impacto neto no va a ser de 750.000 millones. Es positivo que una buena parte de esa cantidad sea a través de subvenciones que no implican crédito, es decir, no implican aumento de la deuda por parte de los países. Pero un aspecto que yo creo que es negativo en el acuerdo que se acaba de suscribir es que una vez más, los dirigentes de la Unión Europea no saben emprender otro camino que no sea el del incremento de la deuda. Este esfuerzo presupuestario que se va a realizar va a llevarse a cabo acudiendo a los mercados, o sea, acudiendo al crédito bancario privado. No saben otra cosa que alimentar a la banca privada. Es un error, es una fatalidad y es algo peor que eso, que los países europeos hagan pagar a sus pueblos una factura tan impresionante de intereses como la que va a generar este incremento presupuestario, cuando podía haber sido financiada por el Banco Central Europeo en las mismas condiciones que el Banco Central Europeo financia a los bancos que luego le van a dar el dinero a la Unión Europea o a los gobiernos a un precio, a un tipo de interés mucho más alto. Eso es muy negativo en este acuerdo. Había fórmulas para que el dinero que se va a poner sobre las economías no supusiera facturas de intereses, aunque sea en menor medida y para el conjunto de la Unión Europea y no a país por país, en toda su cantidad, y que hubiera proporcionado, por lo tanto, pues una mayor eficacia y un mayor ahorro. También creo que es un aspecto negativo que la Unión Europea sigue hablando de hacer esfuerzos por reducir la deuda, pero no hay un planteamiento sincero, efectivo, eficaz, determinado, no hay una voluntad de hacer frente a medidas que permitan realmente frenar la deuda. Acabo de decir que se acude a la banca privada, que supone un incremento mucho mayor de la deuda. Este hubiera sido un buen momento para que la Unión Europea hubiera afrontado con valentía, con decisión, con determinación, con sinceridad, con sentido de la justicia y de la eficacia, la reducción de la deuda en Europa. Los próximos días voy a hablar sobre eso y no me voy a extender ahora, pero creo que eso es un aspecto negativo del acuerdo. No hay planteamiento alguno que esté orientado a reducir de una manera decisiva la deuda. Y luego, por último, pues hay que señalar que este acuerdo y la puesta a disposición de los gobiernos en el futuro inmediato de los recursos que lleva consigo estará sujeto a condicionalidad. Yo soy partidario de que haya condicionalidad, vaya eso por delante. O sea, yo creo que no se le puede dar a nadie el dinero sin condiciones, nadie lo haría. Y mucho menos debe hacerse con el dinero público. Por lo tanto, yo creo que hay que establecer condiciones, claro que sí. Pero las condiciones hay que discutirlas, hay que valorarlas. Muchas de las condiciones que pone la Unión Europea sin duda son muy positivas, son
son bienvenidas porque implican transparencia, implican control, implican evaluación de las políticas, pero hay otras condiciones que están siendo muy negativas y que además la experiencia está mostrando que no tienen el efecto que dicen que van a tener. Reformas laborales, estabilidad presupuestaria, por lo tanto, a la hora de establecer condiciones para el uso de estos recursos hay que estar muy atentos. Y es necesario que la ciudadanía sea consciente de esto que estoy diciendo y que fuerce el debate y que no dé por bueno cualquier cosa que venga de Europa. Es verdad que el problema de Europa es que no admite esa deliberación, porque no es una democracia a nivel europeo. Pero ante eso no podemos actuar como si fuera una fatalidad histórica, como si fuera un hecho natural. La ciudadanía tiene que tener mucho más empeño en las cuestiones europeas que quizá en otras cualquiera a la hora de reclamar debate, de reclamar evaluación, de reclamar controles y de impedir que se sigan aplicando unas políticas que dicen que van a perseguir unos objetivos que nunca consiguen esos objetivos, sino justamente los contrarios. En fin, termino. Creo que es un acuerdo positivo, creo que es un acuerdo, sí, no me importa decirlo histórico, pero que tiene esos aspectos negativos que hay que tener muy presentes. Una cosa es que lo menos malo sea mejor que lo peor, y otra cosa es que se haya hecho lo que se debía hacer. Yo creo que esto que se ha aprobado es mejor que no haber hecho nada o lo que había, pero no puedo admitir que esto que se ha acordado sea la mejor solución para Europa.